Hola mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. Gracias por participar en esta clase virtual en la que continuamos hablando lo relacionado con los trascendentales. Estamos hablando del trascendental unidad o trascendental uno o en latín unum. Y hemos visto ya lo que significa tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Hemos visto que la unidad en un sentido negativo es la negación de la división interna del ente. En cambio, en un sentido positivo, hemos dicho que la unidad significa la identidad del ente consigo mismo. Y hemos podido distinguir los diferentes tipos de unidad. Y decíamos que básicamente son dos tipos de unidad. La unidad de simplicidad y la unidad de composición. La unidad de simplicidad que se refiere únicamente a Dios, puesto que no tiene partes, es simple. Es la máxima unidad. En cambio, la unidad de composición es la que pertenece a las criaturas, porque están conformadas por partes. Y en esta unidad de composición hemos visto nosotros tres tipos. La unidad substancial, la unidad accidental y la unidad de orden. La unidad substancial, recordarán ustedes que se refiere a la composición de los elementos o principios que conforman la substancia, en concreto, la unión de esencia y existencia. Y este primer tipo de unidad de composición, que es la unidad substancial, la podemos dividir en dos también. La unidad substancial en los entes espirituales y la unidad substancial en los entes materiales. En los entes espirituales la unidad substancial es muy fuerte, puesto que la esencia es simple, la esencia es incorruptible, no tiene partes. Lo que sí podría corromperse es la substancia, es decir, separarse la esencia y la existencia. En cambio, en la unidad substancial en los entes materiales es más débil, puesto que se puede separar la esencia y la existencia, pero además la esencia se puede corromper. Y al corromperse la esencia, es decir, separarse la materia prima y la forma substancial, pues vendría junto con ello una pérdida de la identidad del ente. Tenemos un segundo tipo de unidad de composición, que es la unidad accidental, que es mucho más débil que la unidad sustancial, puesto que en la unidad sustancial comporta la pérdida del ser, cuando se da esa corrupción o esa división. En cambio, la unidad accidental es la que se está dando entre sustancia y accidentes. Y si se separa la sustancia de los accidentes, la sustancia sigue siendo el mismo ente, solo sin los accidentes. En ese caso no hay una pérdida del ser. Y el tercer grado o el tercer tipo de unidad, que es la unidad de orden, es la que está formada a través de la relación de sustancias. Ya no hablamos de principios, hablamos de sustancias. Sustancias que están relacionadas entre sí. Más adelante veremos que la relación es el accidente que habla de la orientación de una sustancia a otra, lo veremos más adelante, pero siempre es entre sustancias. Entonces, una relación entre sustancias crea una unidad de orden, la cual pues no tendrá una forma sustancial, sino que su sustento es la relación misma. Por eso cuando hablamos de la unidad de orden hablamos de colectividades, como un seminario, como una familia, que si lo vemos como un ente en sí mismo, pues no es un ente, es un conjunto de entes, un conjunto de sustancias relacionadas entre sí. Y que si se separan, no pasa lo mismo que si separáramos la esencia y la existencia. Y que uno de los niveles más débiles de la unidad de orden es la unidad de agregación, en donde existe esta relación de sustancias, pero sin orden. La unidad de orden pues lleva orden. La unidad de agregación no tiene orden, como un conjunto de basura, como escombro. Sí, serán muchas cosas las que están ahí relacionadas, pero no importa el acomodo. Basta con que estén ahí.
Esto nos lleva a dar un siguiente paso a lo que sería en nuestro esquema el 5.4.3, denominado la multiplicidad, que en latín se le conoce como multitudo. Hay algunos filósofos que dicen que la multiplicidad está al mismo nivel que los trascendentales. ¿Por qué razón? Porque dicen que la multiplicidad significa la división entre entes. Entonces tiene que ser la oposición a la unidad, como se opone lo dividido a lo indiviso. Los entes en cuanto tal son unos, es decir, hay unidad interna, pero en relación a los otros entes están divididos. No forman parte un ente y otro ente de un mismo ente. Cada sustancia tiene su propia entidad. Por lo tanto, aquí la multiplicidad nos habla de un conjunto de unos, es decir, un conjunto de entes. Ya sabemos que el ente es lo uno y lo uno es el ente. Entonces, si decimos un conjunto de entes, es lo mismo decir un conjunto de unos. Entonces, la multiplicidad se refiere a muchos unos. Es un nuevo conocimiento de tipo negativo, porque estamos negando la unidad. Es una negación de unidad. Una privación de unidad entre entes. ¿Por qué? Porque el ente en sí mismo es idéntico a sí mismo. Y el otro ente no es idéntico a ti. Estás separado, estás dividido en relación al otro ente. Entonces, la multiplicidad de las cosas significa que todas las cosas no forman una sola cosa. No hay una unidad entre los entes que formen un único ente, como lo que decía Parménides, o como lo que decía cualquier tipo de monismo, como el panteísmo. Se observa entonces que la noción de multitud va a depender de la noción de unidad, y no al revés. No es que la unidad dependa de la multiplicidad, no, la multiplicidad depende de la unidad. Para que haya multiplicidad, tiene que haber unidades, es decir, entes, o sea, unos. ¿Por qué? Porque uno no significa negación de multitud, significa negación de división. Así que muchas unidades forman una multiplicidad. Y eso es a lo que le llamamos la multiplicidad trascendental, que fue la que no pudo encontrar Parménides. Nosotros sí la podemos encontrar, porque sabemos que la multiplicidad trascendental se refiere a muchos unos, a muchos entes que tienen unidad, o sea, indivisión interna, o sea, identidad consigo mismo. Hace unas clases hablábamos nosotros de la unidad cuantitativa, que es la que se refiere a la divisibilidad de la materia. Entonces podemos hablar también de la multiplicidad cuantitativa, que será la que se deriva de la materia. Esta multiplicidad cuantitativa o pluralidad material, de ella se deriva el número. Pero es gracias a que la materia se puede dividir. Y entonces podemos decir 5 centímetros, 10 mililitros, etcétera, de acuerdo a lo que es divisible la materia. De esta manera, la multiplicidad trascendental es la que se refiere a muchos unos. La multiplicidad cuantitativa es la que se refiere a muchas partes de un ente material dividido. Entonces no las confundamos. Para poder hablar de la unidad trascendental, hablamos de la unidad al interno, es decir, la no división interna. Para hablar de la unidad cuantitativa, hablamos de la divisibilidad de la materia. Para hablar de la multiplicidad trascendental, tenemos que hablar que hay unidades, hay entes. Para hablar de la multiplicidad cuantitativa, tendremos que hablar de entes materiales que se pueden dividir en muchas unidades contabilizables. Y de ahí resulta el número. Pasamos al siguiente punto, 5.4.4, nociones derivadas y opuestas a la unidad. Esto es muy interesante. Quiere decir que una vez que hemos establecido el concepto de unidad,
podemos también establecer algunos conceptos que tienen que ver a favor o que tienen que ver de manera opuesta. O que están a favor de la unidad o que están oponiéndose a la unidad. Y estos son los conceptos o nociones que se derivan de la unidad estando a favor de la unidad son la identidad, la igualdad y la semejanza. Tres conceptos que se derivan del concepto unidad, entendiendo que los tres conceptos están a favor de la unidad. Identidad, igualdad, semejanza. En cambio, hay tres conceptos que son opuestos a la unidad. Y que estos conceptos opuestos a la unidad son la diversidad, la diferencia y la distinción. Entonces, ya tenemos aquí 6 conceptos que se derivan del concepto unidad. 3 que están a favor de la unidad, 3 que están opuestas a la unidad. Las que están a favor de la unidad, identidad, igualdad y semejanza. Las que están opuestas a la identidad, a la unidad son diversidad, diferencia y distinción. Cosa curiosa, a veces utilizamos estos términos, tanto los que están a favor como los que están en oposición, los utilizamos de manera equivocada, como si fueran sinónimos todos. Como que si diversidad, diferencia y distinción fueran lo mismo. Y no son lo mismo. Tienen un significado propio y nos vamos a dar cuenta que si no utilizamos bien la palabra diversidad, la palabra diferencia y la palabra distinción, en teología podríamos cometer herejías. Más adelante lo diré por qué. Comenzamos entonces con las nociones que se derivan de la unidad y que son la identidad, la igualdad y la semejanza. Comenzamos con la primera. ¿Qué es la identidad? Se define así. Lo uno en la substancia es idéntico. Lo uno en la substancia es idéntico. Entonces, la identidad es la unidad en la substancia. Y esto es de dos maneras, en un sentido estricto y en un sentido lato o amplio. En un sentido estricto, la identidad dice conveniencia de una cosa consigo misma. Entonces, en un sentido estricto, solamente cada ente es idéntico a sí mismo. Ni siquiera los gemelos, que les llaman así en la biología gemelos idénticos, ni siquiera esos famosos gemelos idénticos son idénticos. Porque cada uno de esos gemelos tiene su acto de ser. Y si cada uno tiene su acto de ser, ya no fueron idénticos. ¿Por qué? Porque cada uno es una sustancia. Entonces, si esta es una sustancia y esta es otra sustancia, ya no son idénticos. Solamente en sentido estricto, cada ente es idéntico a sí mismo. Pero en un sentido amplio, en un sentido lato, la identidad, que es la unidad en la sustancia, significa la coincidencia de cosas distintas en algo común. Como por ejemplo, tenemos un león y tenemos un tigre que forman diferente especie, pero tienen algo en común. Son felinos. Entonces tienen un género que es el género Felix, así se le llama a los felinos, el género Felix. Entonces, si estamos nosotros hablando de una sustancia león y una sustancia tigre, que en sí mismas son distintas, pero tienen algo en común, que es el género, y este es el género Félix, y este es el género Félix, en el género son idénticos. Entonces, estas sustancias, en este aspecto, son idénticos. Y lo podemos decir también a nivel de compañeros, de seres humanos. Tenemos dos seres humanos, puede ser un hombre, puede ser una mujer, pero los dos son seres humanos, son distintos, pero en la esencia son idénticos, puesto que los dos tienen esencia humana.
Entonces, la unidad en la sustancia es la identidad. Y la identidad se da de dos maneras, en sentido amplio o en sentido estricto. El sentido estricto solamente es idéntico cada ente a sí mismo. En sentido amplio, pueden ser idénticos varios entes, pero en algún aspecto. La identidad se da en algún aspecto. Entonces, para esto necesitamos que ambos sean sustancias, porque es la unidad en la sustancia. Entonces, en sentido amplio, necesito que aquí haya una sustancia, aquí haya otra sustancia, y aunque sean sustancias distintas, en algún aspecto que tienen en común, son idénticos. Segundo concepto, la igualdad. La igualdad ya va un poquito más amplio. Vemos que la identidad es más fuerte. La igualdad es un poquito más leve. La igualdad significa lo uno en la cantidad. Lo uno en la cantidad es lo igual. Es decir, la unidad en la cantidad es la igualdad. Y aquí en este caso también lo vemos en dos aspectos, en un sentido propio y en un sentido impropio. El sentido propio, ¿cuál sería? El caso de las matemáticas. La igualdad en las matemáticas no tiene pierde. Cualquier ecuación. 4 por 4 igual a 16. El signo igual. 4 por 4 igual a 16. 2 por 2 igual a 4. Obviamente en este caso no estamos hablando de identidad. Estamos hablando de igualdad. Y esto es en un sentido propio, porque estamos hablando de cantidades. Pero también hay un sentido impropio, en donde ya esta cantidad la aplicamos a virtudes o perfecciones. Por ejemplo, hablemos de dos seminaristas que son igual de estudiosos. ¿Cómo mides que sean igual de estudiosos? Porque los ves sentados en la hora de estudio estudiando, porque los dos sacaron 10 en el examen, porque los dos fueron exentos en los test. Vean, es en sentido impropio. Las matemáticas no fallan, sentido propio. Si de este lado corresponde a lo que está de este lado, hablamos de igualdad. En cambio, ya en un sentido impropio, en donde ya no están las matemáticas de por medio, dos personas igual de virtuosos, dos personas igual de estudiosas, dos personas igual de humildes, pues esa igualdad fue impropia, puesto que cómo lo medimos siempre tendrá que ser algo subjetivo. Por eso la igualdad en sentido impropio será subjetivo. La igualdad en sentido propio es inobjetable, porque son matemáticas. Por eso se llama lo uno en la cantidad. Tercer concepto, la semejanza. Es el más débil de los tres. Porque cuando hablamos de semejanza, estamos dando por entendido que ni son iguales y mucho menos son idénticos. Nomás se parecen. Son parecidos. Pero hasta ahí. No podemos hablar más. La semejanza solamente me habla de algo parecido, pero hasta ahí. Entonces, la unidad en la cualidad es la semejanza. Y en este caso, pues ahora es un poquito más propio que lo que dijimos hace unos momentos en el tema de la cantidad, en donde de manera impropia comparábamos cantidades. ¿De qué? De virtudes. En cambio aquí, para comparar virtudes, es mejor hablar de semejanza. Y ahí sí, dos personas semejantes en la prudencia. Dos personas semejantes en el color. Dos personas semejantes en el temperamento. Vean cómo decir semejante ya no nos compromete tanto. Decir iguales nos compromete porque estás emparejando casi como si fuera a nivel matemático. En cambio, cuando ya lo estamos diciendo a un nivel de semejanza, estamos haciendo una analogía. Parte igual, parte diferente. Y si vemos, no hay una balanza para decir o es más igual o es más diferente. Hay más partes iguales que partes diferentes, no.
Basta con que haya partes iguales y partes diferentes para que haya analogía, o sea, semejanza. Para que sea parecido, basta con que se parezca en esta parte, en esta parte, en esta otra, y ya será parecido. Pero no necesariamente tienen que ser iguales. Entonces, hablar de semejanza como la unidad en la cualidad es lo más descansado que hay. Porque ahí la subjetividad, ojo, no estoy diciendo relativismo, estoy diciendo subjetividad. Es decir, el sujeto hace su apreciación en base a parámetros, no en base a arbitrariedades. Aquí hay subjetividad en el sentido de que el sujeto lo dice, pero no arbitrariedad, no es relativismo. Yo estoy comparando entes y digo, se parecen. Este es así, este es así, son parecidos. Como cuando alguna vez hemos platicado de alguna comida, algún alimento, algún postre, que en algún lugar del mundo se hace y en otro no. Entonces, para poderlo explicar, tenemos que decir es como tal cosa. Pues ahí están los tres conceptos que en este caso se derivan del trascendental unidad y que están a favor de la unidad, que son la identidad, la igualdad y la semejanza. La identidad es la unidad en la substancia. La igualdad es la unidad en la cantidad. Y la semejanza, la unidad en la cualidad. Pero ahora vamos a ver el equipo contrario, que serían aquellas palabras que se oponen a la unidad. Se derivan de la unidad para oponerse a ella. Y se oponen de tres maneras: diversidad, diferencia, distinción. Tienen sus peculiaridades, sus particularidades cada uno de estos tres conceptos. Pongan mucha atención. Se los dije hace rato. Si no ponemos atención, podemos incurrir en herejías en el dogma católico. Atención. Comenzamos con la primera, la diversidad. La diversidad, entonces, ya no es unidad. ¿Te acuerdas? Lo acabo de decir al inicio de esta clase. ¿Qué es lo opuesto a la unidad? Te doy la respuesta. Lo opuesto a la unidad es la multiplicidad. Entonces, si las tres que están a favor de la unidad son identidad, igualdad y semejanza, y las tres son la unidad en, la unidad en, la unidad en, y si son opuestas, pues ahora tendrá que ser la multiplicidad en, la multiplicidad en, la multiplicidad en. Comenzamos entonces con la diversidad. La diversidad es la multiplicidad o la multitud en la esencia. Y por lo tanto, se opone a la identidad. Es totalmente opuesto a la identidad, la diversidad. Entonces, la diversidad es la multitud en la esencia. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo un ente con una esencia. Acá tengo este ente con otra esencia. Si esta es una esencia y esta es otra esencia y no son la misma esencia, quiere decir que este ente y este otro ente son diversos. La diversidad se da entre entes cuando cada ente tiene su propia esencia. Entonces, si este tiene su esencia y este tiene su esencia, pongamos un ejemplo. Esto tiene una esencia. Esto tiene una esencia. Por lo tanto, esta esencia no es la esencia de esta. Quiere decir que entre estos dos entes hay diversidad. Todo lo que no comparte la misma esencia se le llama diverso. Entonces, así decimos que un hombre y un perro son diversos, según la esencia. Y vean, se opone totalmente a la identidad. Porque en la identidad hablamos de un sentido amplio y de un sentido estricto. Pues ni en el amplio ni en el estricto. Porque en el amplio hablábamos nosotros de que siquiera en algo había en común. Aquí la esencia es la que tendría que estar en común. Y si no está en común, son diversos. Segunda palabra. Nuevamente tiene que intervenir la multitud, la multiplicidad.
aquí es donde viene un detalle muy sutil. El segundo es la diferencia. La diferencia es un tipo de diversidad. Y aquí es donde pueden venir los equívocos. La diversidad, que no sean de la misma esencia. La diferencia es un tipo de diversidad en la cual las cosas que convienen en algo son diversas en otro sentido. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos dos cosas, esas dos cosas, si son cosas, ya sabemos que el trascendental cosa significa que tengan esencia. Eso quiere decir cosa, una cosa es algo que tiene esencia. Si esta cosa tiene esencia y esta cosa tiene esencia, ¿qué es lo que estamos nosotros diciendo? Que son idénticos en tener esencia, son idénticos en ser cosa. Sin embargo, pueden tener la misma esencia. Pueden tener la misma esencia. Puede ser hombre y puede ser hombre. Y en este caso, ya no hubo diversidad en las esencias. Ya no son diversos. En todo caso, serían idénticos en sentido lato. Pero ya no son diversos. Pero este hombre es músico y este hombre es futbolista. No es lo mismo ser hombre músico que ser hombre futbolista. Si yo quiero escuchar canciones, le voy a decir al hombre músico. Si quiero ver un partido de fútbol, le voy a decir al hombre futbolista. Y conste, los dos tienen la misma esencia. Ser hombres. Ser futbolista, ser músico, es un tema accidental. Y ya hemos dicho que los accidentes son entes. Y si son entes, tienen esencia. Entonces la diferencia consiste en la diversidad de esencias accidentales, no substanciales. Repito, la diferencia se da cuando entes con la misma esencia tienen esencias cada una propias accidentalmente. O sus accidentes tienen su propia esencia. Entonces, la diversidad se da entre esencias accidentales, no entre esencias substanciales. Por ejemplo, Pedro y Juan pueden ser ingenieros, pero uno es ingeniero textil y el otro es ingeniero naval. Tienen la misma esencia, pero sus accidentes tienen esencias diferentes, o sea, diversas. Entonces, la diversidad se da cuando dos entes son de una esencia propia cada uno. Y la diferencia se da cuando dos entes con la misma esencia, sus accidentes no tienen la misma esencia. Y entonces, a nivel accidental, se da la diferencia. Accidental. Ojo, para que pueda haber diferencias, tiene que haber accidentes. Cuidado con eso. Para que pueda haber diferencias, tiene que haber accidentes. Si no hay accidentes, no hay diferencia. Vamos a la tercera. Y esta es la más interesante de todas. La anterior es la que puede provocar equívocos, pero esta tercera es la más interesante, que es a lo que le vamos a llamar la distinción. La distinción es la negación de identidad. Habíamos dicho primero que la diversidad se oponía a la identidad, pero estábamos hablando ahí de esencias. Una diversidad me habla de sustancias que cada uno tiene su esencia. Pero cuando hablo de distinción, ya no hablo solo de esencias. Por lo tanto, no hablo solo de sustancias. En el caso de la diversidad, solo hablo de comparar sustancias. En el caso de la distinción, puedo comparar sustancias, pero también puedo comparar principios de la sustancia, principios constitutivos de la sustancia. También puedo comparar cantidades y también puedo comparar relaciones.
Repito, en la diversidad solamente puedo comparar sustancias. En la diferencia, comparo los accidentes de las sustancias. Y en la distinción, puedo comparar o sustancias entre sustancias, o principios entre principios, o cantidades entre cantidades, o relaciones entre relaciones. Es mucho más amplio hablar de la distinción. Simplemente negación de identidad. Y así, por ejemplo, decimos que la naturaleza del hombre es distinta a la naturaleza del perro. Habíamos dicho que eran diversas, pues también son distintas. Son diversas y son distintas. Pero también podemos nosotros hablar de principios, Y entonces cuando hablamos de principios podemos decir que la materia es distinta que la forma. No puedo decir que la materia es diversa que la forma, porque entonces diríamos que la materia y la forma son sustancias, lo cual es un absurdo, es un error. Jamás podré decir, ojo con las preguntas de falso o verdadero, jamás podré decir que la materia es diversa que la forma, porque estaría elevándonos al nivel de sustancias. En cambio, si digo la materia es distinta que la forma, ahí estoy en lo correcto, porque la distinción la puedo aplicar a sustancias y la puedo aplicar entre principios de la sustancia. Tercero, la puedo aplicar entre cantidades. Puedo decir entonces que el 3 es distinto que el 4. Y también puedo hablar de la distinción en los extremos de una relación. El padre es distinto que el hijo. El hijo es distinto que el padre. El maestro es distinto que el alumno. El alumno es distinto que el maestro. No son lo mismo el maestro que el alumno. Son distintos. Son los extremos de una relación. Ciertamente, donde más se utiliza el tema de la distinción es en los principios constitutivos. Porque si hablamos de principios, no podemos hablar de diversidad. Porque hay una regla. Para hablar de diversidad es comparar sustancias entre sustancias que tienen su propia esencia y que cada una tenga su esencia. Entonces ahí ya fracasamos cuando hablamos de los principios. Pero si hablamos de distinción, allí sí puedo hablar de principios y decir que la materia es distinta que la forma. Puedo decir que la esencia es distinta que la existencia. Podemos decir que la sustancia es distinta que el accidente. Mucho cuidado. No es lo mismo diverso que distinto. Diverso se refiere a sustancias. Distinto se refiere a sustancias, a los principios de las sustancias, a las cantidades y a las relaciones. En cambio, la diferencia está supeditada, la diferencia está dependiendo de la diversidad. Si no hay diversidad, no hay diferencia. Para que haya diferencia, tiene que haber diversidad. Y en este caso, la diversidad vendrá a nivel accidental. Y entonces, en este caso, pues ya no pudieron ser en el mismo sentido. Con frecuencia en teología, la palabra distinto, y aquí es donde voy a aclarar aquello de las herejías, la palabra distinto, que es que en latín se dice alius significa distinto, se refiere al supuesto, al sujeto subsistente, al supósito. Y normalmente la palabra diverso indica siempre distinción de naturaleza, es decir, de esencias. Pero en la teología, cuando hablamos del dogma de la Santísima Trinidad, no hablamos de que las tres personas de la Santísima Trinidad sean diversas, ni tampoco decimos que sean diferentes. Decimos que son tres personas distintas. Si dijéramos que las personas de la Santísima Trinidad son diferentes, caeríamos en herejía, porque estaríamos diciendo que cada persona de la Santísima Trinidad tiene su propia esencia. Si dijéramos que fueran diversas. Si decimos que son diferentes, estaremos diciendo que tienen accidentes
y por lo tanto estaremos diciendo que Dios, al tener accidentes, ya no es perfecto, ya no es perfección. Por lo tanto, las personas de la Santísima Trinidad son distintas. Pues hermanos, con esto concluimos esta primera clase. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.